Nuevamente estamos aquí para invitarle a que nos asomemos a la ventana para poder observar un poco más acerca del mundo de la Biblia. Una de las cosas que hemos estado conversando en esta semana aquí en la casa es que cómo fue que los hombres tuvieron la autoridad para determinar qué libros iban a ser considerados inspirados y cuáles no. Hablando del Nuevo Testamento. Eh, Porque había muchísimos manuscritos y cuando se clasificaron y se dejaron 27 libros, sinceramente todavía no hemos llegado al punto de por qué dijeron que eran 27 y por qué aceptaron los que aceptaron. Así que ese es un detalle que todavía lo tenemos por ahí en stand-by, vamos a decir, como dice el gringo, ¿verdad? En stand-by, pero lo tenemos en espera. Pero yo le prometo que en cuanto tengamos la seguridad, en cuando tengamos sí, la certeza histórica y arqueológica, vamos a poder conversar con usted y a decirle, mire, fue por esto y por esto y por esto. Y el canon bíblico se estableció así, 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 en base a esto, a esto y a esto. Lo primero Dios lo vamos a hacer. Por el momento continuamos con el Evangelio de Pablo y hoy vamos a hablar a los Corintios. Hay que saber que después de llevar el Evangelio a los Gálatas, eh, el incansable Pablo siguió recorriendo las ciudades que eran costeras al mar Egeo, llegando a Éfeso y de ahí pasando atravesándose el estrecho de ese estrecho famoso de los Dardanelos, del cual hemos hablado tanto, que divide Europa de Asia. Pasó entonces en la Europa y llegó a Filipos, llegó a Macedonia, que era Filipos, luego a Tesalónica y después llegó a Atenas y llegó a Corinto. Vamos a hablar entonces ahora de un poco del pueblo de los Corintios. Esta ciudad, esta región de Corinto, que también se le conocía como Acaya, era una región, vamos a decir que era una ciudad, que seguramente su fundación se remonta ya por el siglo VI. Casi todas estas ciudades su florecimiento fue ahí entre los siglos 7 y 6 antes de Cristo. Y hay que notar que ese siglo 7, entre los siglos 7 y 6 antes de Cristo, pareciera como que se encendió una chispa en el universo. Fíjese. Porque en ese mismo tiempo en que estaban apareciendo lo que se les llegó a conocer como los sabios de Grecia, más o menos por esa época también estaba apareciendo en las regiones de la India eh, ese señor que le llamaban, ¿cómo le llamaban a este señor? Siddhartha Gautama, que fue el que puso los principios del budismo. Y al mismo tiempo también para el lado de allá, de la lejana China, allá detrás de las montañas Himalaya, allá por la Gran Tartaria y todo eso, también estaba surgiendo un pensador que se llamaba Confucio. Y por ahí Lao Tse y todo eso. Entonces ese siglo pareciera como que si se encendió una chispa en el universo, como le digo. Porque surgieron estos pensadores, que estos como se llamaran, como iluminados seguramente. Pues en este momento se estaban poniendo las bases para lo que iba a ser la ciudad, la próspera ciudad de Corinto, en la península de Acaya, toda esa región de Acaya. Así que Corinto se encontraba un poquito al occidente de Grecia, como unos quizás, vamos a decir, unos 50 kilómetros al oeste de Grecia. Al oeste de Atenas, perdón, de Atenas. Atenas es lo que ahora es la capital de Grecia, pero en este tiempo Atenas era una ciudad-estado.
De alguna manera la influencia del pensamiento ateniense había llegado hasta estas regiones. Por ese tiempo, por el siglo VI más o menos, en Atenas se levantó un hombre sabio, un legislador, al que se le conoce como Solón, Solón de Atenas. Este legislador, eh, siguiendo según él, la iluminación que él tenía, creó algunas leyes que quizá para ese tiempo se podría decir que eran muy avanzadas. Eh, Imagínense que él, por ejemplo, prohibió que las mujeres casadas fueran vistas descubiertas en lugares públicos. No podían salir descubiertas de su cara, tenían que andar con la cara tapada en los lugares públicos. Y creó también una especie de, ¿cómo se le llama cuando el gobierno da una ayuda para un negocio? Creó una ley donde el gobierno iba a financiar a las prostitutas. De tal manera que los hombres podían ir donde las prostitutas sin pagar, porque el gobierno les pagaba. Entonces las mujeres casadas no podían salir a la calle descubiertas por el riesgo que había de que fueran confundidas con una prostituta, con una mujer pública. Había un subsidio estatal, así se le llama. Había un subsidio estatal para la prostitución. De tal manera que los hombres no necesitaban dinero para ir donde las muchachas, porque ahí estaba, el Estado pagaba. Entonces, tal era así esa ley tan arraigada, tan rara, se podría decir, que cuando fue el incendio de Atenas, cuando los persas incendiaron Atenas, muchas mujeres se quemaron adentro de sus casas porque no podían salir a las calles sin cubrirse. Así que murieron en el incendio de Atenas, murieron muchas mujeres porque por el temor a salir a la calle y ser confundidas por una mujer pública. Ahora, fíjense que cuando llegamos al primer siglo de la era cristiana, o sea, 500 años después, esta ley todavía estaba bien arraigada en la ciudad de Corinto. Corinto es la que nos interesa a nosotros en este momento. Así que resulta que Pablo, cuando llega ahí a predicar el Evangelio en Corinto, entonces la gente empieza a convertirse, porque Corinto es como una especie de, como un crisol multicultural. Ahí en Corinto hay toda clase de personas. Los plutócratas griegos se reunían junto con los marineros, los artesanos, los filósofos, los ateos, los religiosos. Y había gente de todos los pueblos ahí en Corinto. Era, como le digo, era un crisol multicultural. Entonces, ¿qué mejor lugar para que Pablo llegara ahí a predicar el Evangelio? Porque ahí iba a rozarse con gente de todo tipo, con gente de todo el mundo. Pero había un detalle también interesante, y era de que los plutócratas, aunque los plutócratas es una palabra para designar a los ricos de una región, que son los que gobiernan la región. Plutocracia es el hecho de que las personas que ostentan la riqueza material son los que se convierten en gobernantes de las regiones. Generalmente los pobres no gobiernan. Los que gobiernan son los que tienen la capacidad económica. Entonces la palabra griega plutocracia significa los ricos, el poder de los ricos, el poder en manos de los ricos, el poder en manos de los millonarios, digamos, ¿verdad? Como que dijéramos, en algunos países que nosotros conocemos, la oligarquía es la que ostenta el poder. La oligarquía es la que ostenta
el poder, o sea, los que tienen, los poderosos, los que, los que tienen dinero, los que tienen las riquezas, son los que gobiernan. Entonces estos se reunían y ellos estaban ahí, pues como le dije, ¿verdad? Pero sí había diferencia. Sí se sabía quién era un rico gobernante y quién era un esclavo, y quién era un artesano y quién era un marinero, y quién era una prostituta y quién era una mujer que tenía esposo, y que era una mujer digna, una dignataria. Dignataria era una mujer que tenía esposo, que había sido, había sido considerada digna por un hombre para poder casarse con ella. Entonces era una dignataria. Así que pues había esa diferencia. Cuando Pablo llega a predicar el Evangelio, viene un problema. Y el problema es que los hombres comienzan a recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Con permiso, tengo un té delicioso porque, oiga, estoy un poquito congestionado. Tengo un poquito de congestión nasal ya por varios días. Se ha enamorado de mí esta congestión nasal. Pero tengo un té de menjurje con miel. Menjurje con miel. Gracias a mi esposa. Así que había sucedido pues que los varones de Corinto habían sido bautizados con el Espíritu Santo y habían tenido la experiencia de hablar en otras lenguas, fíjese. Pero eso era magnífico, ¿verdad? Pero ahora viene el otro problema. Entonces el hecho de ser bautizados con el Espíritu Santo, entonces ahora los hacía iguales. Tanto los plutócratas como los marineros, como los artesanos, como los esclavos, habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Entonces Dios había establecido que Él no hacía diferencia. Y entonces todos, ante la manifestación del Espíritu, todos eran iguales. Pero ahora viene la peor de las situaciones, y es que las mujeres también ahora reciben el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Y ya se imagina usted? Era lógico escuchar a los hombres adorando a Dios en otras lenguas, gracias a esa experiencia sobrenatural que habían tenido de ser bautizados con el Espíritu Santo. Pero de repente las mujeres salen también hablando en lenguas y profetizando, ¿se imagina usted? Entonces aquellos vinieron con Pablo y dijeron, ¿qué pasa, Pablo? ¿Qué es esto? ¿Cómo así que las mujeres han venido a ser iguales que los hombres? ¿Cómo así? Si esto nosotros hemos leído que ni entre el pueblo judío existe igualdad entre hombres y mujeres. Y en la cultura griega no existe eso. Entonces ahora Pablo se mira en un problema. Y Pablo trata de ver qué se va a hacer, qué se va a establecer. Entonces yo tengo un detalle aquí que quiero compartir con usted, que estaba leyéndolo y que me llamó mucho la atención. Mire qué interesante esto que Pablo dice. Mire esto, es que interesante esto, mira. A ver. Aquí está. Aquí está. Que los hombres devinieran indistinguibles de las mujeres era, después de todo, la esencia de la maldición que había pronunciado contra sus opositores en Galacia, donde les había dicho, ya no hay diferencia entre hombre y mujer, entre esclavo ni libre, bárbaro y escita, todos, sino que todos. Por lo tanto, es comprensible que la posibilidad de que la iglesia de Corinto sirviera para incubar la imagen especular de los Gali, que eran mujeres con aspecto de hombres, les resultaba totalmente inaceptable. Los Gali eran mujeres que tenían el aspecto de hombre. Ya le dije que las mujeres públicas se estaban convirtiendo a Cristo. No solamente las mujeres las mujeres, ¿cómo le dije la palabra? Las mujeres casadas, sino que las mujeres públicas se estaban convirtiendo en Cristo, y las mujeres públicas andaban rapadas de la cabeza. Que una mujer llevara el cabello corto, informó con dureza Pablo a los corintios, era tan repugnante como que un hombre lo llevara largo. Y que una mujer rezara sin velo era inaceptable, porque, entre otros horrores,
ofendería a los ángeles que la visitaran. También los ofendería un hombre que arrojara los aparejos de una nave tras su naufragio. O sea, la misma situación se da. La cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre. Incluso, oiga esto que interesante, incluso mientras pronunciaba estas reglas, ni siquiera el propio Pablo olvidaba por un instante sus propias limitaciones. No era tan hipócrita como para creerse un segundo Moisés. Si le pedían consejo lo daba, pero sus consejos no debían confundirse con mandamientos de Dios. Su correspondencia no era una segunda Torá. En lugar de determinar la ley de Cristo, su papel como apóstol era mucho más modesto, el de ayudar a sus conversos a reconocerla por su propia cuenta. Evidentemente, escribe Pablo, sois una carta de Cristo, redactada por ministerio nuestro, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Al esforzarse por articular qué quería decir con esto, recurrió de forma natural a las escrituras, pues ahí, en los escritos de los profetas, había garantías de un tiempo en que Dios pactaría una nueva alianza con su pueblo elegido y pondría su ley sobre sus corazones. Entonces aquí Pablo está poniendo el aconsejando. Yo aconsejo que las mujeres, cuando van a la oración, se cubran la cabeza. ¿Cuáles mujeres? Esas mujeres que andaban que no tenían pelo, que se habían rapado, que eran las mujeres públicas, pues. Entonces, Pablo lo está diciendo, pero está teniendo cuidado de no decir, les estoy escribiendo una segunda ley. Estas palabras que yo les estoy diciendo tienen la misma autoridad que la ley de Moisés. No, Pablo dice, yo les aconsejo, ¿verdad? Yo les aconsejo que hagan esto. Es más, hay un versículo al final donde Pablo dice, los que quieran ser contenciosos, pues que sean contenciosos, ¿verdad? Pero las iglesias del Señor no tenemos esta costumbre. ¿Cuál costumbre? De contender. Porque en realidad, para Dios, las exterioridades no tienen tanto valor como aquello que proviene de un corazón limpio, de un corazón nuevo, de una nueva creación. Por esa razón es que, ay, perdón. Por esa razón es que ahora cuando Pablo escribe, él no está diciendo, yo les estoy dando mandamientos que son al mismo nivel que los mandamientos que les dio Moisés a los judíos. No, yo aconsejo, ¿verdad? Si ustedes quieren hacerlo, está bien, ¿verdad? Ahora fíjense, Pablo en realidad cuando llegó a predicar el evangelio a estas regiones, no la tenía tan fácil. Como le dije, después de llevar el evangelio a los Gálatas, entonces él incansablemente caminó por las ciudades del mar Egeo, por las costas, hasta llegar acá. Se cree que al final de su vida, Pablo había recorrido unos 16,000 kilómetros. Y Pablo, cuando escribe a sus recipientes, a los que iban a recibir a sus destinatarios, también se le puede llamar, él les dice, hemos venido a ser hasta ahora como la basura del mundo y como el desecho de todos. Entonces Pablo está diciendo algo así como que no es fácil. La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana es imposible. Únicamente se puede vivir la vida cristiana en la guianza del Espíritu, en la gracia de Dios, en el poder de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjense que a mí, cuando yo estoy leyendo esto, cuando estoy estudiando esta vida de Pablo,
y me sumerjo en la geografía y me sumerjo en la historia. Entonces yo creo que usted y yo como creyentes, usted que predica la palabra de Dios y que también usa de la historia y de la geografía y usa de todas las herramientas apropiadas para tener un mensaje, un buen mensaje que llegue al alma de los creyentes o de los que lo están escuchando a usted, aunque no sean creyentes. Gracias a Dios porque los persas fueron los creadores del primer servicio postal de la historia. Después de los persas, los macedonios, o sea, cuando después de los persas vino el helenismo le dio ciertas mejoras al servicio postal. Pero fueron los romanos los que lo perfeccionaron. El servicio postal romano, ellos lo dividieron en códigos, así como ahora que nosotros tenemos el zip code que le llaman el código postal. Los romanos fueron los que crearon los códigos postales, de ellos se origina. Entonces, cuando los correos imperiales viajaban a través de todas esas autopistas que los romanos hicieron, que los romanos perfeccionaron, porque muchas de las calles ya existían desde el tiempo de Darío, ya le dije. Y luego también cuando Alejandro también abrió más carreteras, y los romanos, no hombre, los romanos perfeccionaron el sistema de carreteras. Tanto es así que cuando Dwight Eisenhower estuvo en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, él vio cómo en Europa el sistema de carreteras era tan increíblemente perfecto, se puede decir, que por esas razones que a Hitler se le hizo fácil invadir Europa rápidamente. Entonces Dwight Eisenhower, él cuando regresó acá a los Estados Unidos después de la guerra, entonces él creó el sistema de autopistas que hay aquí en Estados Unidos. Y por eso el sistema se llama Dwight Eisenhower Highway System. Porque él fue el creador, él fue el que él diseñó ese sistema de autopistas que hay acá. Y es un sistema muy complejo, pero muy fácil de entender para el que se interesa, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, pues porque cuando Pablo caminaba por estas calles, por estas supercarreteras, vamos a decirlo, miraba el servicio postal imperial y decía él, las cartas. Las cartas son una buena manera de llevarles mi mensaje a las personas que he evangelizado y le vamos a mandar unas cartas. Y Pablo tiene una retórica abundante. Pablo en sus escritos es brillante, es emotivo y ¿cómo se llama? Y muy expresivo. Él es brillante, emotivo y muy expresivo en su retórica. La retórica es la capacidad de influir con nuestras ideas en la mente de otras personas. Le dice, tiene una buena retórica. O sea, es capaz, tiene la habilidad de expresar sus ideas de tal manera que es capaz de influir con sus ideas, con sus pensamientos, en el accionar de los demás. Entonces, un discurso retórico es aquel discurso que nos impacta y que nos mueve a la acción. Entonces, las cartas de Pablo eran retóricas, de tal manera que la gente accionaba, la gente era movida a actuar a través de lo que escuchaban de Pablo. Otra de las cosas que tenía Pablo era que casi todas sus cartas fueron escritas por un amanuense, se le llamaba. Un amanuense era una persona experta en escribir y Pablo le dictaba lo que iba a escribir y aquel, con su arte que tenía para escribir, escribía. En muy pocas ocasiones Pablo dice, este saludo es de mi propia mano, así escribo. Y en otra dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. Entonces la salutación de mi propio... En otra ocasión dice, yo, Tercio, que escribí la epístola, también os saludo. Ahí está hablando el amanuense. Yo, Tercio, que escribí la epístola, también os saludo. Entonces era la costumbre. A eso se le llamaba literatura epistolar. Esa es la correspondencia que se enviaba
Son famosas muchas cartas de la historia, muchas cartas famosas hay en la historia, como las cartas que se mandaba Marco Antonio y Cleopatra antes de que Marco Antonio fuera derrotado en la batalla de Ocos, algo así. Entonces, y también las famosísimas cartas, la famosísima correspondencia entre los persas y los griegos en el tiempo de las guerras médicas. Y otras famosísimas cartas también que usted puede accesar a ellas en cualquier momento, es la correspondencia entre Plinio el joven y Trajano. En una de esas cartas es donde Plinio pregunta qué hay que hacer con los cristianos que no quieren adorar a la imagen del emperador. Y en otra de las cartas también narra de una manera vívida, vamos a decirlo, la erupción del Vesubio que destruyó las ciudades de Pompeya y Herculano en el año 79 de la era cristiana. Entonces el tipo de correspondencia pues que había era muy bueno, y Pablo usa ese medio también para hacer llegar su mensaje a los que habían sido convertidos gracias a su ministerio. Ahora, al aclarar entonces Pablo acerca de el detalle ese de la libertad, como le escribe a los Gálatas, a libertad fuisteis llamados, no os volváis esclavos de los hombres. Pero entonces ahora aquí en Corinto se da un conflicto, porque como él dice, a libertad fuisteis llamados, entonces los corintios usaron de la libertad para vivir como quieran. Pero entonces ahora es donde Pablo le va a poner el equilibrio en la libertad. Y eso es lo que yo siempre le he llamado los tres pies de la libertad cristiana, ¿verdad? Es un trípode. La libertad cristiana es como una mesa, pero tiene tres patas. Uno de ellos dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Mire qué interesante. Sí, todo me es lícito, pero no todo me conviene. La otra dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Ve? Y la tercera dice, todo me es lícito, pero yo no me dejaré arrastrar por mis pasiones y deseos. Entonces, esa es una mesa, ¿verdad? La libertad cristiana es como una mesa y tiene tres patas. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré arrastrar por mis deseos o por mis pasiones, ¿verdad? Así que el Evangelio a los Corintios pues llegó, y usted puede enamorarse de la primera y la segunda carta a los Corintios y ver detalles allí, como por ejemplo los corintios sabían que en algún momento allá por el 140, cuando los romanos empezaron a llegar ahí, capturaron a muchos corintios y los llevaron. Los generales romanos les gustaba hacer marchas públicas donde exhibían a los prisioneros como un trofeo allá cuando llegaban a Roma. Se paraban delante del duomo, del lugar donde estaba el rey, o digamos el gobernante, ¿verdad? El senado, el senador de esa época, y los generales exhibían a sus víctimas ahí. Entonces Pablo, cuando les escribe a los Corintios, les dice que Dios ha querido exhibirnos a nosotros como cartas leídas delante del mundo. Pues los corintios ya sabían lo que era eso. Así que, y ya va a ver más adelante cuando veamos el Evangelio a los romanos, va a ver usted otro detalle también muy importante de cómo vamos a ver cómo el Evangelio a los romanos es un Evangelio completo. Abarca por lo menos 8 aspectos, vamos a mencionar, del Evangelio a los romanos, si el Señor nos permite, un día de la otra semana. Por el momento, mi deseo es para que usted, si algo se le queda de esta conversación, que sea que los tres pilares de la libertad cristiana, o sea, las tres patas de la mesa cristiana. La mesa cristiana tiene tres patas. 1, todo me es lícito, pero no todo me conviene. 2, todo me es lícito, pero no todo edifica. Y 3, todo me es lícito, pero no dejaré que mis pasiones me arrastren hacia lo que yo quiero hacer. Muchas bendiciones para todos. Un saludo, mis amigos, mis Face amigos alrededor del mundo. Esta es la manera como en esta tarde, este día de nieve, cayó mucha nieve toda la noche y hoy amaneció nevado. Hoy tarde todavía siguió nevando. Bueno,
pero estamos en la casa. Así que esto es todo por el momento. Cuídense muchísimo. Yo espero reponerme pronto de esta mi congestión nasal que tengo. Ya voy a estar bien. Yo estoy seguro que voy a estar bien. Cuídense pues, bendiciones para todos y hasta la próxima vez que nos asomemos a la ventana para asombrarnos, para gozarnos y para disfrutar del maravilloso mundo de la Biblia. Eduardo Quijano por usted desde la ciudad de Gatesburg en Maryland. Adiós.